El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Saludos a toda la comunidad de Santa Bárbara. Mi nombre es Gustavo Pinto, yo soy médico general del Hospital Santa María. Soy el coordinador de vigilancia epidemiológica de la institución. Y este programa viene gracias al Plan de Intervenciones Colectivas en conjunto del hospital, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal. Con el fin de generar espacios para comprender muchas de las enfermedades, muchos de los sucesos que vienen ocurriendo y para el bien y la salud de toda la comunidad de Santa Bárbara. Hoy vamos a hablar de un tema que me he dado cuenta que da de pronto mucha curiosidad, que hace que las personas se hagan muchas preguntas, se cuestionen mucho. Y hay muchas dudas porque generalmente pues en las noticias hay mucha información, pero sobre ese tipo de información que siempre hay algo de desconocimiento, e incluso como la pandemia de COVID ha venido generándose tan dinámicamente, tan rápidamente los conocimientos, hace que muchas de las cosas que tengamos actualmente sean desconocidas incluso para los trabajadores de la salud. Y aún más para la población. Entonces hoy queríamos hablarles sobre las pruebas para diagnóstico de COVID que existen actualmente en el país. Existen específicamente 3 tipos de pruebas para diagnóstico de COVID, y es importante antes de hablar de ellas conocer que ninguna prueba diagnóstica es 100% segura. Ninguna prueba diagnóstica nos va a decir con certeza el hecho de tener o no tener enfermedad, ¿cierto? Y por eso es muy importante tener una conciencia muy grande del autocuidado, ¿cierto? Para no enfrentarnos a esas situaciones. Entonces aquí lo más importante no es la prueba diagnóstica que me va a decir si tengo o no tengo COVID, o si mi familia tiene o no tiene COVID, sino el cuidarse para evitar estar en la situación de aislamiento o cuidarse para evitar tener que estar en una situación de incertidumbre diagnóstica. Entonces aquí la invitación primero al lavado de manos, al uso de tapabocas y a evitar el contacto físico y hacer distanciamiento social, evitar reuniones y aglomeraciones, evitar estar haciendo compras masivas que genera que haya acumulación de personas. Y evitar reuniones, pues fiestas, reuniones en la casa, cenas, comidas, porque eso va a generar que haya mayor riesgo de contagio entre familiares, entre personas conocidas, entre amigos, que va a generar un problema incluso de orden social e incluso de orden sanitario. Es importante que conozcan que el SARS-CoV-2, que es el agente causante del coronavirus, el SARS-CoV-2 es un virus RNA, significa que es un virus que tiene una codificación genética que se ingresa a la célula del cuerpo, ¿cierto? A las células del cuerpo y causa generalmente síntomas respiratorios, pero puede no ser solo síntomas respiratorios, sino síntomas gastrointestinales o fiebre solamente, o malestar solamente, o dolor de garganta solamente. Recuerden que es importante cuando tengo síntomas informarlos a las entidades de salud, Secretaría de Salud o el hospital. Idealmente no asistir a los servicios de salud a menos de que haya una urgencia, dificultad respiratoria intensa, fiebre que no cede, ¿cierto? Y hay unas líneas habilitadas para la atención de los pacientes con COVID y se les hace orientación telefónica
y se les hace, pues, cuando se amerita, visita domiciliaria e incluso toma de muestra en el lugar donde vive el paciente. Idealmente no se deben desplazar a los centros de salud, y recuerden que las pruebas diagnósticas normalmente no las estamos haciendo en el hospital, sino en la casa del paciente. Las pruebas diagnósticas tienen dos características. Primero, hay unas que son para la fase aguda, es decir, para la fase del momento que el paciente está enfermo o para hacer diagnóstico inmediato. Y las otras es para hacer diagnóstico tardío o diagnóstico posterior a la infección. Hay unos días claves para la realización de las pruebas, y entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Existen 3 pruebas diagnósticas disponibles. Una es la PCR, que es la más conocida, la que más ventajas tiene, la mejor, digámoslo, en términos de eficacia diagnóstica, es la más recomendable a la mayoría de las poblaciones. Y está la prueba de antígeno, que es una prueba que detecta partes del virus en la región nasal del paciente, y nos da un diagnóstico mucho más rápido, pero tiene mayores limitaciones. Y están las pruebas serológicas, que son pruebas que se pueden hacer después de que el paciente ya se recuperó o posterior a que tuvo un evento y se quiere saber si el paciente estuvo expuesto o no. Voy a empezar con las 2 primeras pruebas que mencioné para hablar por último de la prueba serológica. La primera prueba, que es la que más, digámoslo, cuando empezó la pandemia era la única prueba que teníamos. Esta prueba consiste en un hisopado nasofaríngeo o un aspirado nasofaríngeo. ¿Esto qué quiere decir? Por la nariz se introduce o un copito o se introduce una sonda nasogástrica. Cuando se introduce el copito, ese copito va a un medio viral, que es como donde se cultiva el virus, ¿cierto? Donde se reproduce el virus y se conserva. Y esta muestra, o si no, una agüita, y esa agüita, que es solución salina, lo mismo que le ponen uno a la vena cuando viene a urgencias, esa agüita se introduce en la nariz y se vuelve a retirar, y eso hace que uno tenga ese bicho, ese virus ahí, y lo manda para Medellín. Entonces, ahí va la primera cosa. Es un método que puede ser molesto, porque en general puede causar ardor, puede causar náuseas, puede causar tos, y es altamente infeccioso. Por eso generalmente se hace en la casa del paciente, para evitar que, o sea, la casa del paciente ya es un ambiente contaminado, para evitar pues contagio a otras personas que estén en el servicio de urgencias o al personal de salud. Entonces idealmente se hace en la casa del paciente. Este procedimiento, porque se tiene que mandar hasta Medellín, generalmente demora varios días en salir su resultado. Entonces es muy frecuente que los laboratorios de Medellín se demoren un poco, porque el procesamiento de muestras en el país es demasiado alto y cada vez hay más pruebas realizándose. Y porque además es un procedimiento que demora un poco más, porque necesita equipos especiales para poder detectar ese virus, que hace que se reproduzca para poder detectarlo en esa muestra que se envió. El problema principal de estas muestras es que si no se toman el tiempo adecuado, que si no se toma la muestra adecuada, pueden dar falsos negativos, es decir, salir negativo cuando el paciente sí es positivo. O lo otro es que a pesar de tomar la muestra adecuadamente, haberla transportado adecuadamente en el laboratorio, porque había muy poquito virus, no lograron replicarlo muy bien y no se puede dar un diagnóstico, y entonces es no concluyente, o puede salir negativo porque había muy poquito virus en la muestra, porque el paciente estaba excretando muy poquito virus, y entonces nos dice que es negativo. Es el principal riesgo, que la prueba diga que es negativo, siendo que el paciente es positivo, y dependerá del tiempo en el que se tomó la muestra,
y dependerá de la cantidad de virus que tenga el paciente en la nariz. Bueno, una pregunta que se hace muy frecuentemente es el hecho de que antes, cuando empezó la pandemia, se hacían segundas pruebas para determinar si el paciente ya podía salir. Como estamos hablando de que el aislamiento hay que conservarlo, es importante que cuando un paciente sale positivo, debe cumplir al menos 10 días desde el inicio de los síntomas para poder salir, o 10 días desde que le tomaron la muestra para poder salir. Esto es muy importante porque cuando se dieron cuenta, pues en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo, esto es una directriz de la Organización Mundial de la Salud, se dieron cuenta de que muchas personas duraban 3 meses botando virus, y las PCRs, es decir, el primer examen del que estamos hablando, seguía saliendo positivo. Se dieron cuenta de que muchas veces esta positividad no significaba que el paciente fuera infeccioso. Entonces se pusieron a cultivar, es decir, a ver si ese virus crecía en cultivos celulares o si crecía en ratoncitos, o si ese virus era capaz de contagiar otras especies, y se dieron cuenta que después de 10 días esa probabilidad era muy baja, casi nula, excepto en algunos pacientes muy específicos que tienen problemas de inmunidad, pacientes con VIH que no tienen una buena respuesta inmune, pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, o sea que les disminuye el sistema inmune. Esos pacientes tienen un poquito más de dificultades para depurar el virus, entonces esas personas de pronto demoran un poco más en depurar, generalmente 20 días. Se acepta que nadie bota virus de COVID después de 20 días. Entonces estas personas generalmente lo que hacen es seguir excretando partículas, pequeños pedacitos de virus que no son infectantes, y por ende, si yo le realizo una PCR a alguien después de 10 días de fecha de inicio de síntomas, ya el paciente está mejor, no estuvo hospitalizado y está bien, ¿cierto? Puede tener algo de tos, porque el COVID puede dejar algo de tos, pero no es una tos fuerte, no es una tos intensa. Ese paciente puede salirle positiva a la PCR y no significa que sea infectante. Por ende, hacer una PCR a un paciente que ya se sabe que no es infectante no tiene ningún sentido desde el punto de vista que ese paciente no va a poder ir a trabajar, que ese paciente va a tener que esperar un resultado, que ese paciente se va a tener que gastar un recurso que puede usarse en otra persona y que obviamente va a atrasar los tiempos de procesamiento de muestras de personas que tienen por primera vez que hacérsele el diagnóstico. Cada vez hay más pruebas de PCR en los laboratorios, entonces esto atrasa los diagnósticos de esas personas nuevas. Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud se determinó que no se iban a hacer segundas pruebas. Después de que salieron esos estudios en animales, esos estudios en cultivos, también decidieron sacar personas a la calle que ya llevan más de 10 días desde la fecha de inicio de síntomas, y se dieron cuenta que no hubo contagios secundarios por esas personas que sacaron a la calle. Así se confirmó en varios estudios, no solo uno, sino varios estudios en varios países, de que no era necesario realizar segunda prueba después de 10 días de fecha de inicio de síntomas, siempre y cuando el paciente cumpliera algunas condiciones. Habrán algunas condiciones especiales en las que no es posible hacer ese enfoque diagnóstico, pero en la gran mayoría de los pacientes se va a poder realizar de esa forma. En el paciente que no presenta síntomas, este paciente, la fecha no es la fecha de inicio de síntomas la que se considera, sino la fecha de toma de muestra. La fecha en que tomé la muestra es la que se considera para indicar el aislamiento, y serían los mismos 10 días después de esa toma para el paciente que no hizo síntomas. Otro cambio muy importante con la PCR es que nosotros hacíamos, por ejemplo, una familia que toda la familia tenía síntomas, y se hacía PCR, es decir, se hacía examen a todos los familiares y todos salían positivos. O se hacía a todos los familiares y habían 2 que eran positivos, 2 que eran negativos, y entonces uno dice ahí como, bueno, y esta persona tiene síntomas claros de COVID, y esta persona es obvio que tiene COVID porque es clínicamente compatible.
y entonces hacíamos 4 pruebas o 3 pruebas o 5 o 2 pruebas y nos dábamos cuenta de que algunas veces no eran compatibles esas pruebas, que unas eran negativas y otras positivas o que todas eran positivas, pero uno sabía que esos pacientes lo más probable es que tenían COVID. Entonces también desde el Ministerio de Salud se tomó la determinación de que esos convivientes, es decir, las personas que viven contigo, que tienen y comparten espacios contigo, lo más probable es que ya tengan la infección. Si es asintomático, no hay necesidad de tomar prueba, y si es sintomático y tiene síntomas leves o moderados, es decir, que no tienen que hospitalizarlo, que no tiene que ir a una UCI, que no tiene, o que no tiene enfermedades de base muy importantes, por ejemplo, que no es diabético, que no le ha dado infartos, que no es un paciente con cáncer, ¿cierto? En esas personas se decidió no realizar pruebas de PCR. ¿Por qué? Porque eso hace que se enlentezca también el tiempo de esas otras personas que sí necesitan por primera vez realizarse la PCR para saber si su familia está en riesgo, para saber si están en riesgo esa persona, y eso atrasaría el diagnóstico de las otras personas, porque cada vez se procesan más PCRs y cada vez el tiempo que dura para darnos un resultado es mucho mayor. Entonces, por eso, si yo vivo con alguien y esa persona tiene síntomas y yo soy positivo, la probabilidad de que esa persona sea positiva es muy alta. Y puede pasar que la PCR, es decir, el examen me diga que es negativo por lo que ya les dije previamente, y aún así el médico o las personas de vigilancia considerar que esa persona sí es positiva porque tiene el contacto, porque tiene los síntomas típicos. Entonces la PCR no nos estaría ayudando, no nos estaría diciendo ninguna información nueva, ¿sí? Entonces estamos gastando recursos, atrasándole el diagnóstico a otras personas, sabiendo que no nos va a dar ninguna respuesta, porque entre otras, independiente del resultado de la prueba, independiente de eso, el paciente tiene que quedar en aislamiento y su familia tiene que quedar en aislamiento. Y esto va a hacer que la PCR no nos esté dando ninguna utilidad. Entonces la PCR es muy útil para hacer el primer diagnóstico en una persona que vive conmigo, para los contactos que yo tuve por fuera de mi casa, porque a esas personas sí se les debe hacer PCR, y para las personas que tienen síntomas, ¿cierto? O para las personas que tienen muchos factores de riesgo o que además de eso van a ir a hospitalización porque tienen un COVID grave o van a ir a cuidados intensivos, ¿cierto? Esas personas, independiente de que mi mamá, mi papá es positivo y yo hice un COVID grave, a mí se me debe tomar muestra independiente de que yo viva con ellos porque es importante hacer el diagnóstico certero, ¿cierto? Lo otro que es muy importante con la PCR es que es una prueba diagnóstica muy confiable cuando nos dice que es positivo, pero cuando dice que es negativo se puede equivocar. Y aquí viene una nueva prueba que salió realmente hace ya un tiempito, pero que apenas los lineamientos para Colombia cambiaron y apenas se está incluyendo pues como en el armamento que tenemos, y son las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno son pruebas que detectan pedacitos del virus y que el diagnóstico se hace inmediatamente, 20 minutos, 30 minutos ya tienes el diagnóstico. Entonces se preguntarán por qué no se hace a todo el mundo esta prueba, si es mucho más rápida, es mucho más sencilla. Se aplica igual que la otra, se introduce un copito dentro de la nariz, pero entonces esta prueba nos da el diagnóstico ahí al frente del paciente, a la cabecera del paciente. Y entonces este diagnóstico nos permite ser más ágiles. Tiene un pecado, y es que esta prueba es mucho menos sensible que la anterior. Por ende, esta prueba no se debe usar en personas hospitalizadas, en personas que van a ir a UCI, en personas donde el diagnóstico
donde el diagnóstico sea demasiado importante hacerlo, ¿cierto? Entonces va a haber algunos grupos muy seleccionados de pacientes que van a requerir esta prueba. Personas que viven demasiado lejos, personas que viven en la Arcadia, las Mercedes, ¿cierto? Que es demasiado lejos para esperar de pronto que llegue la PCR y que nos diga si el paciente es positivo o no. Persona, por ejemplo, que se requiere definir rápidamente si se tienen que aislar un lugar o no, por ejemplo, presos, por ejemplo, policías, ¿sí? Que son personas que viven en conglomerados, que tienen un alto riesgo de transmisibilidad. Entonces, estas pruebas van a ser usadas por personas que tienen factores de riesgo muy importantes, por personas que viven demasiado lejos, y son pruebas que todavía, como apenas están empezando, no tenemos suficiente cantidad para aplicarla a todas las personas que se les realice la prueba. Y además de eso tiene el pecado que ya les comenté, y es que si sale positivo, la probabilidad de que sea positivo realmente es muy alta. Pero si sale negativo, no nos descarta la enfermedad y no nos las descarta con menos sensibilidad, es decir, con menos precisión que la PCR. Es decir, la PCR es más confiable que esa prueba de antígeno. Entonces, de todas formas, también toca seguir el aislamiento. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no hacer mejor la prueba de antígeno, que es más rápida y que igual tiene el problema de que sea negativa? Y la razón es esa. Es mucho más riesgoso que una prueba te diga que es negativo y tú te quedes tranquilo, a que te diga que tú eres negativo pero puedes vivir tu vida tranquilo. Entonces por eso se sigue haciendo más la PCR que la prueba de antígeno, porque la prueba de antígeno tiene mucha limitante con respecto a cuando dice que es negativo. Es muy buena para confirmar, es muy buena y mucho más rápida. Pero entonces es en población muy seleccionada para ello. Estas dos pruebas que les acabo de mencionar tienen su mayor eficacia diagnóstica cuando llevamos menos de 14 días de síntomas. Cuando el paciente ya pasó los síntomas o ya lleva más de 14 días de síntomas, no son tan buenas. Incluso se dice que cuando ya lleva entre 11 días y 14 días de síntomas, baja muchísimo su rendimiento y realmente no nos van a ayudar tanto. Por eso es importante el informar rápidamente la fecha de inicio de síntomas o cuando sienta pues alguna molestia relacionada con COVID. Recuerden que los síntomas cardinales de COVID son fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del gusto, pérdida del olfato y fatiga o como un cansancio extremo. Diferente pues a estar cansado, ¿cierto? Es importante que hablemos de las pruebas serológicas, que las pruebas serológicas son las que tienen importancia después del día 14. Después de que ya pasaron 14 días, las únicas pruebas que nos pueden ayudar a diagnóstico serían las pruebas serológicas. Realmente, como comité de vigilancia, no tenemos buena experiencia con las pruebas serológicas y no nos gusta mucho en el sentido en que no nos ayudan a tomar decisiones importantes y porque de todas formas la respuesta inmune, y ahorita les voy a explicar eso, a COVID no siempre es por anticuerpos. Entonces las pruebas serológicas, aunque están recomendadas por el lineamiento, por el ministerio, no las estamos aplicando usualmente. A algunas personas se les aplica por el hecho de que a veces necesitamos saber si hizo respuesta inmune porque de pronto va a usarse su suero como un tratamiento para otra persona, que eso después está en investigación. Entonces eso no se hace aquí, pero se hace pues en algunas otras partes. En pacientes donde determinar si la inmunidad es adecuada también se hace, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pero en general a la mayoría de las personas no se les va a realizar. Hay entidades, empresas prestadoras de servicio o EPS que realizan las pruebas serológicas, por ejemplo, a los trabajadores de salud o a población especial o población en riesgo. Realmente nos hemos dado cuenta
por lo menos en nuestros trabajadores, que muchas veces la respuesta inmune no se crea respuesta inmune, o por ejemplo hemos visto que algunos pacientes no presentan respuesta inmune asociada pues como al COVID, porque se ha demostrado que la respuesta inmune, es decir, la respuesta que crea el cuerpo contra COVID, puede no ser serológica, es decir, ya les voy a explicar lo de los anticuerpos, sino que puede ser por unas células que se llaman linfocitos T, y esos linfocitos T quedan en el cuerpo viviendo y nos pueden proteger más adelante de la infección. Pero lo que miden estas pruebas no son esos linfocitos T, lo que miden estas pruebas son unos anticuerpos, es decir, unas proteínas que quedan dentro del cuerpo viviendo y que lo cuidan a uno de la infección. O sea, cuando llega el virus, lo atacan y lo destruyen inmediatamente, después de que hiciste la infección. Entonces, eso es lo que detectan. Cuando estas pruebas detectan estos anticuerpos, dan positivas. Y esta positividad no significa que tienes el virus, sino lo contrario. Significa que resolviste el virus y creaste esas proteínas. Pero nos hemos dado cuenta, pues nosotros como Comité de Vigilancia Epidemiológica, en los pacientes que hemos atendido y que hemos realizado las pruebas, que muchos no generan esa respuesta a anticuerpos. Y pues no solo nosotros, también en Colombia se han dado cuenta de ello, también en el mundo se han dado cuenta de ellos, y realmente cada vez las pruebas serológicas tienen aplicabilidad, pero realmente no nos van a definir absolutamente nada. Entonces muchas veces decidimos hacerlas solo en pacientes a los que no se les pudo realizar PCR, o solo en los pacientes que tienen como la duda de si hicieron la infección o no, pero estas pruebas son mucho menos sensibles, es decir, esas pruebas van a ser mucho más difícil que te dé un diagnóstico positivo cuando tú tuviste la infección, y no vamos a poder confiar tan extremadamente en ellas como confiaríamos en las pruebas de anticuerpo, ¿cierto? Porque estas pruebas generan muchos más falsos negativos que las demás. Entonces por eso casi que nunca las realizamos, solamente en pacientes muy específicos, solamente cuando queremos como descartar algunas cosas, y tienen una gran utilidad en estudios poblacionales, es decir, yo quiero estudiar cuántas personas han tenido la infección, entonces quiero hacer un estudio y voy a realizarlo con pruebas serológicas, que no aplica para el ámbito clínico, entonces realmente no es importante para comentarlo por acá. Esas son las 3 pruebas que tenemos. Tenemos lo de los antígenos que recientemente ingresó en los lineamientos, que vamos a empezar a usarlas un poco más, que tienen muchas más limitaciones, pero que realmente pues son buenas cuando nos dicen que son positivas y son mucho más rápidas. Está la PCR, que cada vez la estamos usando más conscientemente, porque estábamos realizando PCRs a mucha gente, y eso atrasa el diagnóstico de otras personas que necesitan por primera vez tener su PCR para saber si tenemos el COVID o no tenemos el COVID. Entonces estas pruebas cada vez se usan menos, pero por el bien pues de la población, para evitar que tengamos que esperar más de 4 días, más de 5 días un resultado, porque incluso hay laboratorios que nos pueden demorar hasta 10 días, incluso hay laboratorios que nos han demorado hasta 15, 20 días un resultado. El paciente ya está trabajando, ya está haciendo su vida diaria y aún no tiene resultado. Entonces es importante, eso me hace recordar que es importante saber que no se necesita la prueba para poder decir si el paciente se reintegra a sus labores o no, que no se necesita la prueba tampoco para poder decir si el paciente es infectante o no. Como les dije, ya se sabe que a pesar de que uno encuentre virus después de 10 días en la cavidad nasal, no significa que ese virus sea infectante. Entonces uno puede con tranquilidad decirle al paciente: ya estás mejor, ya te recuperaste, puedes empezar a laborar o puedes empezar a hacer tu vida social normal. Y es importante que los convivientes, es decir, los familiares de ese paciente que fue positivo, se aíslen dentro de la casa también,
para evitar las infecciones. Si presentan síntomas, los reporten, y si no presentan síntomas, se queden aislados por lo menos 14 días desde que tuvieron el último contacto con ese paciente positivo. Si se quedan haciendo la vida normal dentro de la casa, ese último contacto con paciente positivo va a ser el día 10 desde la fecha de inicio de síntomas, por ende se prorroga esos 14 días, y son casi un mes, encerraditos por no haber guardado el aislamiento dentro de la casa, siempre y cuando sea posible. Porque recuerden que uno puede hacer infección asintomática, ¿sí? Lo otro es, entonces estamos hablando de la inmunidad. Una pregunta muy frecuente es si creamos inmunidad contra COVID, y hasta el momento se sabe que los primeros 3 meses de infección hay inmunidad, es decir, que el paciente no se puede reinfectar, y si tiene síntomas compatibles hay que buscar otra enfermedad, pero no se está seguro si después de 3 meses hay reinfección o no. Y de todas formas, las personas que ya tuvieron COVID pueden actuar como transmisores, en el sentido en que yo puedo tocar una superficie sucia, puedo llevar mis manos sucias de una superficie que estaba contaminada con COVID y llevársela a otra persona, y de igual forma ser contaminante independiente de que no se tenga la infección. Entonces es importante que de todas formas las personas que tuvieron COVID se cuiden y cuiden a los demás, siguiendo usando el tapabocas, siguiendo usando el lavado de manos y el distanciamiento social, por estas características que le digo de la infección. Se cree que hay respuesta inmune suficiente como para no haber reinfección. Sin embargo, eso no se está seguro, y como esto es una enfermedad tan nueva, es posible que el día de mañana nos digan que sí hay posibilidades de volverse a infectar de COVID, y eso nos va a hacer que no tengamos las respuestas en este momento. Entonces lo mejor es la prevención. Creo y espero que haya quedado muy claro las pruebas que tenemos, el por qué se usa más la PCR y no la prueba de antígeno, y por qué las pruebas serológicas no se usan tan frecuentemente y la utilidad es más limitada. De todas formas, tenemos un equipo en el hospital trabajando muy fuertemente con la parte de COVID para hacer los diagnósticos lo más pronto posible, para hacer las atenciones lo más pronto posible, para evitar complicaciones. Es un evento que es muy dinámico, que todos los días cambia, que tenemos que estarnos actualizando constantemente, y a veces se hace un poco difícil, pero estamos tratando de hacerlo mejor para la población de Santa Bárbara, para atacar este virus y que no nos traiga muertes ni nos traiga dificultades pues para nuestra población. Hasta ahora nos ha ido relativamente bien. Es importante que ustedes como población se cuiden para cuidarnos a nosotros también, y para que ustedes como población eviten infectarse, enfermarse, sobre todo llevarles el virus a sus familiares más adultos, a sus familiares más enfermos, porque los pacientes jóvenes son generalmente a los que mejor les va. Sin embargo, puede también complicarse un paciente joven, eso no está exento de complicaciones, pero sí es importante que eviten llevarles el virus a los abuelitos, llevarles el virus a la mamá, al papá. Entonces siempre tratar en la misma casa de tener distanciamiento social, de no realizar actividades que no sean necesarias, de empezar a comer en horarios diferentes, porque ahí es donde se infecta uno. Recuerden que uno puede ser infectante incluso sin tener síntomas. Yo puedo hoy no tener síntomas, comer con alguien, pasarle el virus y mañana empiezo síntomas. Entonces es importante saber que uno puede infectar a otra persona incluso sin tener síntomas. O yo puedo ser asintomático todo el tiempo, nunca me di cuenta que tenía COVID y estoy transmitiendo la infección. Entonces por eso es importante que hagamos un distanciamiento social, que usemos el tapabocas y nos lavemos las manitos. Muchas gracias por la atención, espero que hayan entendido, espero que haya sido de utilidad y agradezco por estar viéndonos.